Hola a todos, yo soy Inés y sean bienvenidos una vez más a mi mundo de color azul. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz y muy emocionada porque el día de hoy les traigo un nuevo video. Y en este video vamos a estar hablando de algo que para mí fue mi infancia literalmente, porque a mí me encantan los cuentos clásicos, me encantan las historias de cuentos de hadas, La Sirenita, La Cenicienta, La Bella Durmiente, y estas historias literalmente fueron mi infancia. Y si se los planteo así, probablemente ustedes estén pensando en que les voy a hablar acerca de las adaptaciones de Walt Disney, porque literalmente eran como las adaptaciones o las películas con las que todos crecimos. Pero no, les voy a hablar acerca de una serie japonesa italiana que surgió en los 90s y que trajo estos cuentos clásicos de una manera muy diferente. Les hablo de Cuentilandia. Cuentilandia para mí literalmente fue mi infancia y he aquí la prueba. Aquí tengo los VHS que salieron en aquella época del país de los cuentos de Cuentilandia. Tengo desde La Bella Durmiente hasta El Mago de Oz. Estos obviamente no son todos, por todos fueron 26 capítulos, pero estos literalmente eran mi infancia. Y no solamente tengo los VHS, también tengo aquí los cuentos. Y es que cuando yo era niña amaba ponerme a leer estos cuentos, estas historias, me fascinaba. Y también tenía el cassette de las canciones, no sé si todavía lo tenga, pero igual les dejo imágenes de referencia para que vean cómo eran. Y es que en esa época estas historias, por lo menos para mí, eran de que lo mejor del mundo. Me encantaba el estilo de animación, las historias, cómo lo contaban. Y el día de hoy quiero contarles un poquito acerca de eso y saber si ustedes también tuvieron esto en su infancia. Y es que Cuentilandia surge, como les digo, en Japón en 1995 de la mano de Toei Animation. Sí, los que crearon Dragon Ball, Sailor Moon, todos estos animes clásicos. Y nace bajo el título de World Fairy Tales Series, que literalmente era esto de crear historias acerca de los cuentos clásicos, de los cuentos de hadas. Y en aquella época en Japón como que les gustaba mucho hacer esto, de crear historias que estuvieran basadas en los cuentos clásicos. Y pues como era algo que funcionaba y algo educativo para los niños, pues lo distribuían. Y entonces cuando nace esta serie pues empieza a tener mucho éxito. Y como sabemos, pues Japón exportaba en aquellos años muchísimo anime, sobre todo porque es la época de Sailor Moon, de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco, de todos estos clásicos que pues cuando llegan aquí a Latinoamérica se vuelven un éxito total. Y pues obviamente con Cuentilandia no podía ser la excepción. Y aquí llega una de las editoriales más grandes y más populares de habla hispana, que es Grupo Editorial Planeta. Planeta decide adquirir los derechos, ya que pues básicamente eran historias que estaban basadas en cuentos, podían sacar los libros y pues así era como la distribución mayor. Les digo, hubo VHS, hubo cassette, hubo cuentos, no sé si hubieron más cosas, probablemente sí, pero surge todo esto y se vuelve así de que gigante, porque pues ya lo traía Planeta con todo esto detrás. Y son historias que son dobladas al español tanto de España como de Latinoamérica y que nos cuentan las historias de los cuentos clásicos, pero de una manera un poco diferente, ya que si ustedes conocen las historias originales de los cuentos de hadas, algunas no terminan tan bien, pero lo que querían hacer en Japón era crear estas historias que, les digo, tuvieran un final feliz, que tuvieran pues sí reflexión para los niños, pero sin dejarlos traumados. Entonces surgen todas estas historias que se volvieron ícono. Y la verdad es que cada parte está increíble, las canciones también están muy bonitas y la verdad es que no estoy segura si se volvieron un éxito, si gustaron mucho acá en Latinoamérica o en España,
pero pues yo me imaginaría que sí. Y estas historias se distribuyeron de una manera peculiar, y es que en aquellos años, por si ustedes son muy jóvenes, la manera en la que se conseguían a veces los libros, los cuentos, los álbumes de estampitas y todo eso, no era por internet, no era ir a una tienda departamental y comprar. Eran en los llamados kioscos, que eran estos puestos que estaban literalmente de que en la calle. Ahí vendían periódico, vendían revistas y vendían también historietas, vendían cuentos, vendían inclusive a veces libros, vendían muchísimas cosas, y allí es donde podías conseguir semana a semana tu cuento, tu historia de Cuentilandia. Todas y cada una de las historias de Cuentilandia son contadas de una manera sencilla para los niños, tampoco duran mucho, cada capítulo dura a lo mucho unos 24, 25 minutos, y eso incluyendo opening, ending, que era realmente la misma canción, y pues la historia que iba. Y era una animación, les digo, muy estilo Dragon Ball, Sailor Moon, todo esto, como con todos estos efectos, estos colores súper llamativos, estas caras que tenían como figurita así, pero que tenían los ojos gigantes, muy japonés, la verdad. Y yo creo que por la forma en la que están creadas, en las que están animadas, es también que llamaban mucho la atención, porque el estilo japonés, el estilo de anime, independientemente de que te guste el anime o no, es uno muy llamativo, tiene muchos colores, todo el tiempo hay como mucho movimiento, y creo que eso es algo también muy importante que hace esta obra, que es el hecho de que los personajes todo el tiempo están en movimiento, todo el tiempo hay una acción, algo que está pasando, y como les digo, tiene como estos elementos clásicos del anime, que si a ustedes les gusta probablemente sepan, y es que el anime tiene su opening y su ending. La canción de inicio normalmente es como toda intensa, como toda fuerte, como incluso medio bailable, y en cambio el ending es como más tranquilo, a veces incluso es más melancólico. Y pues esto va cambiando a lo largo de la serie, se pueden llegar a hacer hasta 5, 6 o más openings y endings, pero en el caso de Cuentilandia era una única canción para todo el cuento, pero tenía que ver específicamente con lo que pasaba en la historia. Y esto es algo muy interesante y muy bonito, porque desde el inicio te contaban un poquito de cómo iba a ir la historia, pero en el momento en el que pasaban las imágenes no te contaban cómo terminaba, y ya una vez que terminabas la historia podías ver ya toda la historia completa, bueno, el resumen en el momento del ending, y eso también era muy bonito. Les digo, a mí me gustaban muchísimo las canciones, hasta la fecha me sé varias porque me gustaban mucho, y es que el estilo anime es uno muy peculiar, creo que es algo muy asiático, el hecho de que tienen como su propia esencia, ellos nunca se dejan llevar como por hacer algo occidental o seguir el estilo occidental, sino que por el contrario, ellos tienen su propio estilo. Japón en sí es todo un mundo diferente, y eso me gusta mucho, que tienen su propia identidad, y se nota mucho en las producciones que sacan específicamente de anime, que tienen como estos rasgos muy peculiares, muy particulares, y que cada historia tiene como ciertos elementos que te llevan a cosas vividas o por las que ha pasado Japón en algún momento, y creo que eso también es algo muy de allá. Pero bueno, en Cuentilandia la manera en la que las historias son presentadas es una muy distinta a lo que hemos visto en Disney o incluso en otro tipo de estudios o de producciones, porque es una historia muy apegada a los cuentos clásicos, obviamente como les digo con su final feliz, pero que busca dejarnos como estas lecciones que buscaban dejar los cuentos de hadas, que eran como de no hablar con extraños, de siempre estar como atento a dónde está tu familia, de no perderte a ti mismo, como toda esta clase de historias que literalmente al final nos dejan una moraleja,
que es lo que nosotros nos llevamos de la historia. Y la verdad es que Cuentilandia tuvo un estilo que fue muchísimo más allá y que contó muchísimas historias, incluso historias que hasta ese momento e incluso hasta la fecha Disney no ha contado y no ha abordado, pero que son cuentos que pese a que ya conocemos, verlos desde otra perspectiva nunca cae mal, pero eso sí, siempre pues de una manera bien trabajada. Y es que a lo largo de la historia los cuentos de hadas han sido llevados de muchísimas maneras, incluso se les ha modificado para que sus protagonistas sean guerreros o sean cazadores o como modificar su historia de maneras muy peculiares. Díganme si les gustaría que habláramos más adelante de eso en el canal. Pero sí, Cuentilandia se volvió literalmente un mundo, un país de cuentos en el que además de cierta manera como que coexistían, porque aunque las historias no tienen crossovers ni están entremezcladas en sí, sí se ve, como les digo en el opening y en el ending, como que hay esta convivencia en la que se van llevando unos con otros, y creo que al final del día esto nos habla de un universo que nos quiere hablar de una cierta manera y por eso es llevado así. Toei Animation se encargó de hacer la animación y las historias, Planeta de traerlo a nuestras infancias y nosotros de disfrutar y aprender algo nuevo de todas estas historias. Díganme si ustedes conocían las historias de Cuentilandia, cuál era su favorita, su canción favorita, cuál era ese cuento que a ustedes les gustaba leer una y otra vez. Yo en todos los universos siempre La Bella Durmiente me encantaba. Y díganme si les gustaría que habláramos más a profundidad de los cuentos, pero de cada uno, es decir, irnos a lo mejor desde el 1 hasta el 26 contando sus historias y las lecciones que tienen para nosotros. Y pues bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, también suscríbanse. Díganme aquí abajito en los comentarios si a ustedes les gustaría que siguiéramos hablando de los cuentos clásicos, de los cuentos de hadas que marcaron nuestras infancias, de las diferentes versiones que les han hecho. Y también díganme de qué otra cosa les gustaría que platicáramos en el canal. Como ya les he dicho en algunos videos, tenemos muchísimas secciones para hablar de diferentes temas, así que díganmelo. También les comparto por aquí mis redes sociales por si por allá me quieren seguir, a comentar o compartir algo. Yo súper feliz de recibir todos y cada uno de sus comentarios. Y eso es todo. Yo soy Inés y los desconecto del mundo de color azul y los regreso al mundo de colores. Bye.